Muy buenas, yo soy Endika. Yo soy Héctor. Y yo soy Shoso. Y esto es Scumbag, Tu podcast de videojuegos. con un toque de sabor añejo. Y hoy vamos a hablar de videojuegos originales. Así es, en todo un alarde de originalidad, hoy también tenemos un invitado especial. Aunque en este episodio no se trata de una entrevista. Pero antes de entrar en materia, Shoso, contales un poco a nuestros oyentes quién eres. Pues soy alguien que lleva dándole a los videojuegos desde aproximadamente los 10 años. Me gustan especialmente los juegos de rol, de gestión y de ambientación histórica e histórico-fantástica. Y mi gran sueño es llegar a conocer a Héctor en persona, en la vida real. Hoy nos vas a acompañar en un programa basado en la originalidad. Aunque considero que no todos los videojuegos tienen que ser originales, y un gran título puede serlo sencillamente por coger elementos existentes y conectarlos de tal forma que en su conjunto dé lugar a un videojuego muy sólido, sí que es cierto que últimamente muchos compartimos la sensación de que la industria nos está saturando con remakes o clónicos, como forma fácil de hacer caja gracias al nombre o la nostalgia de ciertas IPs. Pero esto no es siempre así. De vez en cuando alguien decide crear algo que no es un remake, un refrito o una secuela. En ocasiones también se crean juegos que intentan darnos algo nuevo. Y no hablo solo de una nueva IP, sino de una nueva experiencia de juego. No siempre funcionan, a veces son juegos a los que les falta algo, juegos que no quedan especialmente redondos. Pero nosotros valoramos el esfuerzo por salirse de lo de siempre. Así que hoy queremos hablar de todos esos juegos que nos han parecido, por lo menos, originales en su planteamiento. A día de hoy es complicado ser original. Parece que todo está inventado, parece que todas las historias ya están contadas y que la única forma de conseguir originalidad es sumando dos ideas que ya existen, pero de una manera nueva. Entonces tienes zombies, bueno, supermanido. Naves espaciales, triadísimo. Zombies en naves espaciales, pum, novedoso y original. Así que viéndolo así, ¿cómo no valorar la originalidad en nuestro pasatiempo favorito? Y como somos unos anfitriones geniales, vamos a dejar que sea Shoso quien empiece hablando de algún juego que le haya sorprendido para bien en este aspecto. Pues empezaré entonces con el primero de estos juegos. Para mí, el Dragon's Dogma. He de decir que yo no soy un gran fan del rol oriental, de eso que hace unos programas denominasteis pues como rol japonés o JRPG, pero tengo que decir que este juego, el Dragon's Dogma, realmente me encantó. Quizá porque es uno de esos ejemplares raros, una de esas rara avis que dentro de la industria del rol japonés han sido capaces de adoptar, de integrar algunos elementos de los juegos de rol occidentales. También hay que aclarar que yo la versión a la que jugué fue la de PC, es decir, la que fue lanzada al mercado como Dark Arisen, que ya incluía dicha expansión, Dark Arisen, y fue lanzada en Steam algunos años después de la puesta a la venta del juego en consolas. Dragon's Dogma nos presenta un mundo abierto con algunos matices y algunas mazmorras. Es un juego en el que te puedes crear tu personaje básicamente desde cero, con el aspecto, con las pintas y las clases de personaje que tú quieras, pero que destacó especialmente por el sistema de peones que integraba. Además de tu personaje, tú también te creas a un peón, una especie de ayudante que te acompaña por el mundo, te ayuda y al que le puedes dar unas habilidades que se compenetren con las tuyas. Además de eso, puedes también reclutar a los peones de otros jugadores, por ejemplo amigos los que tengas agregados y simplemente peones que encuentres por ahí, que te ayudan, te acompañan y pues también puedes intentar buscar peones que se compenetren bien con las habilidades de tu personaje y de tu peón. En mi caso, como Héctor se lo había pasado antes que yo, el peón de Héctor, creo que una arquera, una guardabosques, me acompañó durante buena parte de la partida, por no decir prácticamente toda la partida hasta el final. En cuanto a la historia de Dragon's Dogma, es de tipo minimalista, por así decirlo, no tan exagerado como en los Dark Souls, pero poco le falta, es decir, te cuenta poco, pero te lo va contando, digamos, te va desgranando poquito a poco el mundo que te rodea, pues mediante algunos diálogos, algunos textos y demás, y incluye algunos giros bastante interesantes, tanto en la historia principal como en algunas misiones secundarias. La expansión del Dark Arisen sí que ya es un poquito más mazmorrera, menos mundo abierto y con un ambiente decididamente más Souls, no del todo tétrico en plan Dark Souls, pero digamos en esa línea. He de decir que Dragon's Dogma, a pesar de no ser un gran fan del rol oriental, me atrapó como pocos juegos me han atrapado e incluso consiguió, en la época en la que lo jugué, distraerme bastante de otro juego con el que estaba empezando también, que era en aquellos momentos The Witcher 3. A mí Dragon's Dogma me encantó. Yo lo jugué
sin saber nada. Lo conocía simplemente pues de algún tráiler. No soy de mirar muchos tráiler, pero bueno, había visto alguno de cuando era exclusivo de Play 3 y me llamó bastante la atención. No sabía lo que iba, no sabía ni siquiera si era japonés. Pensaba que iba a ser un juego de rol de estilo occidental normalito. Lo compré para PS3, lo jugué y me encantó. Sí que me parece un juego muy original porque es una mezcla de conceptos entre Dark Souls, Shadow of the Colossus y luego, como comentabas, sí que tira un poco al rol occidental, no tanto al oriental, como por ejemplo Final Fantasy y otros juegos similares, pero sí que conserva un poco esas raíces. Sí que se nota que tiene tintes orientales en ciertas conversaciones, ciertos personajes, y al final consigue crear una mezcolanza un poco genuina que le da mucho carisma a ese juego. A mí fue un juego que me encantó. De hecho, bueno, estoy esperando a que salga el 2 algún día, que a ver si dicen algo. Para mí la clave con Dragon's Dogma no es que invente, digamos, la rueda en ningún aspecto, pero sí que sabe coger, como tú dices, elementos de unos juegos y otros, pues por ejemplo las peleas contra los bichos grandes, contra los cíclopes que te encuentras, dragones y cosas así, que sí que recuerdan un poquito a juegos como Shadow of the Colossus, y todo eso lo integra, digamos, con una serie de elementos de diversa procedencia, bastante bien lo hace y da lugar al final a un producto pues bastante satisfactorio y que toca un montón de palos distintos con bastante buen criterio en líneas generales. Una cosa también que me gustó mucho de ese juego es que sin necesidad de crear un mundo abierto al estilo Rockstar, un Red Dead Redemption 2 con un montón de eventos y un montón de cosas para perderte, consigue que sea un mundo atractivo en el sentido, tiene una jugabilidad tan buena, cada combate es tan divertido, cada enemigo tiene sus mecánicas y cada combate, incluso el más débil de los enemigos, supone un cierto desafío, que consigue que quieras explorar el mundo y que quieras perderte por ahí. Pues algunos eventos están más scripteados, otros menos, pero sí que consigue que quieras explorar y que disfrutes explorando del mundo. Y fue algo que me gustó mucho de ese juego. Pues el primer juego del que quiero hablar yo es Fahrenheit, de Quantic Dream, quizá más conocido por su último juego, Detroit Become Human, y que también hicieron en su día Heavy Rain y Beyond Dos Almas. Es un juego que había pasado por delante de mí mucho antes de que me atreviera a jugarlo. Mis amigos no paraban de recomendármelo, pero la portada, la sinopsis, no me decían nada. Entonces, aunque todo el mundo me lo quería dejar, yo no hacía más que darles largas. Y menudo error. O sea, a día de hoy quizá no os parezca tan novedoso eso de presentar un juego como si fuese una película, pero en aquel momento lo era y mucho. Y sin ir más lejos, en el menú de inicio de juego lo que tú elegías era precisamente eso, iniciar película. La historia es muy buena, la historia te atrapa desde la secuencia introductoria. Es un thriller paranormal, a priori muy bien hilado, en que nosotros vamos a jugar la parte del asesino que no sabe por qué es el asesino y los dos inspectores que le quieren dar caza, con un montón de flashbacks y unas dinámicas narrativas a las que los videojuegos igual no nos tenían tan acostumbrados en aquel momento. Tomaba en cuenta tus decisiones para que las relaciones entre personajes fuesen en una dirección u otra, había que vigilar el estado psicológico de nuestros personajes para que no estuviesen demasiado estresados o tensos y no se terminaran suicidando. Tenías pues pantallas múltiples para ver desde diferentes perspectivas las acciones de los diferentes personajes. La verdad es que fue un juego súper novedoso en aquella época, con unas mecánicas de juego bastante basadas en Quick Time Events y acciones parecidas a las del clásico juego Simón, aquel juego con diferentes cuadrantes de colores que te daban una secuencia y tú tenías que repetir. No es un juego perfecto, no lo era entonces y a día de hoy aún menos, los controles eran bastante toscos y sobre todo para mí la historia tiene ese problema que parecen tener todas las historias de Quantic Dream, que los finales son bastante terribles, con la trama saliéndose por la tangente y por derroteros totalmente inesperados y totalmente absurdos. Para mí este es su mayor problema, que la historia al principio es interesantísima y llegados al último cuarto de juego la trama se convierte en una historia totalmente diferente y ridícula. Las mecánicas de juego estilo Simón y Quick Time Events dan pie a muchas situaciones de prueba y error, pero son cosas que en su día perdoné y sigo perdonando. Pero la trama descarrilada ya me cuesta más. Aun con todo, me parece de esos juegos que no tenían igual en su día, no había nada parecido y que ayudaron a formar lo que después serían estas aventuras narrativas. Incluso hoy lo recomendaría con reservas, con cuidado, porque tiene sus fallos, pero no deja de ser un juego bastante guay. A mí fue un juego que me gustó mucho, sobre todo eso, la introducción me pareció súper original, que manejases al asesino, sin saber por qué era el asesino, pero lo que realmente me atrapó de ese juego fue en el momento en el que cambian los personajes. Yo creo que era algo que no había visto en ningún juego hecho de esa forma, y los otros personajes que manejaban eran los policías que estaban buscando ese asesino. Y tenías un poco esa dicotomía de entre fallar, no fallar, si querías tú que te pillasen, si no querías hacer las cosas bien con uno y hacerlas mal con los otros, y me pareció un concepto muy interesante. Sí que es cierto lo que dices, y es algo que le pasa a todos los juegos de Quantic. El final flojea.
O sea, el último cuarto de historia se va totalmente por las ramas y acaba siendo una ida de pinza monumental. Pero incluso con eso es un juego que a mí me gustó mucho y hoy en día sigo disfrutando. Lo jugué hace no demasiado, no sé, un par de años, una cosa así. Y sigo disfrutando, me sigue gustando. Y al final no sé si me atrevería a decir tanto, pero sí que creo que ese juego fue el que marcó la línea de las aventuras narrativas que hoy en día son bastante comunes. Hay un montón. Hay a gente que le gustan más, a gente que le gustan menos, gente que dice que eso no son videojuegos, gente que sí. Pero bueno, está claro que fue, si no el que marcó esa línea, porque sí que Quantic Dream tenía el Omicron, que era un poco distinto, pero la base estaba ahí, pero sí que fue el juego que creó un poco ese concepto de aventura narrativa, y bueno, Quantic ha seguido esa línea completamente. Hay otras más modernas que cambian un poquito, mezclando un poco más entre aventura gráfica y aventura narrativa, pero bueno, creo que fue un juego importante para la industria y muy original en su momento. Y bueno, yo el juego que quería comentar, el primero, es el Crusader Kings. He de reconocer que por la carátula de este videojuego nunca me llamó la atención. Me acuerdo de verlo pues por el Game, Carrefour y todos estos sitios, y nunca me llamó. Me parecía un juego de estrategia más, que no aportaba nada al género. No sabía ni la compañía, yo no conocía Paradox de aquella, y me atreví a probarlo porque un amigo me comentó que lo había jugado y que tenía muchísimo rol, que tenía eventos y que no sabía cómo describírmelo, que lo probase, que no había jugado a nada parecido. Y vaya, sí, o sea, completamente. Es un juego que le daba una vuelta de tuerca completamente al género que yo en mi vida hasta ese momento había visto algo igual. ¿Qué hacía Crusader Kings que no hacían otros juegos de estrategia? O por lo menos los juegos de estrategia que yo hasta ese momento había jugado. Que tú, en vez de controlar a la nación o al país, lo que controlabas era tu dinastía. Y lo importante en ese juego, si la base central, es mantener viva tu dinastía. Bueno, yo al Crusader Kings, al primero, realmente apenas lo llegué a probar, sí que le di mucho más duro al 2, al segundo, y tengo que decir que es uno de mis juegos favoritos de siempre. Podría criticar muchas cosas de su modelo de negocio, de la forma en la que Paradox, digamos, llevó a cabo la explotación comercial de ese juego, pero no cabe duda de que por mecánicas y por las cosas que te permite hacer con la dinastía a la que manejas y los personajes que forman parte de esa dinastía, para mí tiene que ser uno de los juegos probablemente más importantes a los que he llegado a jugar. Sobre todo por el hecho de que, como ya comentabas, la clave aquí, digamos, es la gestión de tu dinastía, no necesariamente la gestión de una facción o de un país concreto. El hecho de que fueran pasando los años, de que tus personajes pues, fueran muriendo, casándose con otros, teniendo hijos, estableciendo alianzas, tomando decisiones importantes, hacía, digamos, que le daba, para mi gusto, un enorme potencial narrativo al videojuego y hacía además que el desarrollo de las partidas fuese mucho más allá simplemente de conquista esto, desarrolla tal tecnología o invade a tu vecino. Iba siempre un poquito más allá y le daba siempre una profundidad a las partidas muy superior a la de otros juegos, por así decirlo, similares dentro del género. El problema que tiene, bueno, me refería al 2 lo primero, yo el 1 no lo jugué. El problema que tiene tanto el Crusader Kings como casi cualquier juego de Paradox es la puerta de entrada. Son juegos que te meten tutorial y tal, te explican un poco las mecánicas, pero la curva de aprendizaje es pronunciadísima al principio y es algo que puede echar atrás a muchísima gente porque estás las 2 primeras horas y no te enteras de nada. Pero es un juego que si le das la oportunidad y aprendes las mecánicas, que luego te das cuenta que en realidad no son tan complejas, es simplemente que te sueltan un menú enorme y no te enteras de qué hacer. Pero es un juego que si le das la oportunidad, joder, te ofrece unas historias que yo diría que hoy en día el Crusader Kings 2 es de mis videojuegos favoritos. A mí me pasó un poco lo que comentabas, de que son juegos, en general los de Paradox, que son al principio como demasiado vastos, como con demasiadas cosas para hacer y que realmente tampoco sabes muy bien en qué dirección tienes que ir, ni sabes para qué sirven todas esas acciones. Y al principio te sientes un poco perdido y no sabes muy bien qué hacer y es un poco desalentador. Pero una cosa que me gustó mucho y me pareció una idea genial es el tema de los eventos, cosas que van sucediendo un poco en la partida y que le dan ese toque de siempre va a ser rejugable, nunca tienes por qué jugar la misma partida. No es como otros juegos de estrategia en los que tú vas a jugar una partida y en la siguiente a lo mejor decides trazar una estrategia diferente. Aquí los eventos también te van a marcar esa historia y esa narrativa y eso a mí me pareció muy chulo. O sea, por ejemplo, uno que me chocó muchísimo, que no me esperaba encontrarme para nada, se me murió el personaje porque se acostó con una doncella, le dio un ataque al corazón y ya está, se acabó. Y me quedé ahí con cara de tonto diciendo, no puede haber pasado esto. Y ahora que, y claro, como en realidad sigues con la dinastía, ese personaje tampoco es tan importante y pasas a controlar a otro. Pero sí, me parece un juego muy, muy original dentro de la estrategia y tiene ese toque rolero que me gustó bastante.
Aparte de los eventos, a mí hay otra cosa que me sorprendió y creo que también te da pie a muchísimas historias y muchísimas partidas distintas, son la cantidad de personajes distintos y en su mayoría históricos que hay para elegir. Porque además puedes enfocar la partida desde ser un emperador y ya eres un emperador de una casa grandísima a ser un conde y que no haga nada en su vida y esté con su condado. Creo que le da muchísimo juego. Te dan para hacer muchas historias. Yo he tenido alguna partida en la que pues he decidido estar en mi ducado y atender a mis cosas internas y despreocuparme del resto del mundo. Y luego pues he tenido partidas de a lo mejor proponerme pues con un conde acabar siendo el emperador del Sacro Imperio. Y es un juego que de verdad, si consigues superar toda esa barrera inicial, que es dura, te ofrece muchísimo. Pues el siguiente juego es Max Payne. Max Payne, en su conjunto, no solo el primero, también los otros dos, son una de mis sagas favoritas de siempre. Los dos primeros, de hecho, los dos de Remedy, me los pasé siendo prácticamente un crío, un protoadolescente, y por supuesto me impactaron como ningún otro juego ha hecho. El primero, en concreto, fue un juego bastante revolucionario en su época, creo que del 2001, si mal no recuerdo, porque para empezar, es un muy buen juego de tiros en tercera persona, que además introdujo y popularizó la mecánica del bullet time o tiempo bala, que a partir de entonces, a partir de aquel momento, se haría prácticamente omnipresente en muchos de los videojuegos de este estilo. Sin embargo, a mí me gustaría decir que el Max Payne, el primero, es mucho más que eso, es mucho más que un mero juego de tiros que introdujera una mecánica, digamos, novedosa. Es un juego que destacó muchísimo en su momento, primero por su narrativa, segundo por su ambientación de cine negro, con escenarios, ambientes sórdidos, tétricos, desagradables y demás, por esa narrativa que incorpora conspiraciones políticas con referencias a la mitología nórdica, etc. Hay que decir además que fue un juego que llegó a España acompañado de un excelente doblaje, destacando sobre todo la interpretación de Juan Carlos Lozano en el papel protagonista, y precisamente ese asunto, el doblaje, fue un poquillo el debe de la segunda parte, que en conjunto es mejor juego que el primero, aprendió de sus errores y potenció, digamos, sus puntos fuertes, pero en el tema del doblaje pues flaqueó un poco porque cambiaron al actor de doblaje principal, y por supuesto del tercero, que ya no es de Remedy sino de Rockstar, que directamente ya no vino doblado. El tercer juego, debo decir, de Rockstar es un buen juego de tiros en tercera persona, un juego decente y sólido, pero para mi gusto inferior a los dos primeros. No llega a ese punto de brillantez que sí que tuvieron los juegos de Remedy, y sobre todo el primero, que fue un juego de presupuesto bastante modesto y hecho por una compañía en aquellos momentos bastante pequeña. Bueno, lo primero decir que los doblajes de Tomás Rubio yo creo que dan para episodio aparte. Y cómo ha destrozado videojuegos. Luego comentar de Max Payne, yo te diría que de shooters en tercera persona ha sido el más revolucionario acorde a su época. Todo lo que hizo ese juego bien y cómo cambió el género de los shooters en tercera persona no lo ha hecho ningún otro. No sé si recordáis un mod de este juego que era de Matrix, tenía ciertas fases que eran escenas de Matrix, y yo creo que esas escenas no han sido superadas en ningún otro videojuego de Matrix. O sea, el mejor videojuego de Matrix para mí ha sido el mod de Matrix de Max Payne. La jugabilidad de este juego es que era adelantadísima a su época. Yo por lo menos no recuerdo ningún shooter en que te lo pudieses flipar tantísimo. Eso de tirarte así para adelante en tiempo bala y ir disparando para los lados. Bueno, no sé, yo me acuerdo sobre todo de eso al principio, pensar, este juego es para flipártelo, y luego descubrir que no, que en realidad eso es un envoltorio muy bien hecho, muy bien planteado y muy original, pero que la trama del juego es lo que te engancha y lo que te va a arrastrar. Y lo realmente bueno es esa historia con ese toque de cómic noir muy, muy oscuro y muy bien contado. Me pareció un juego muy, muy bueno en su época. Yo no tenía pensado mentar al gran Satán del doblaje de los videojuegos, pero sí es cierto, fue Tomás Rubio el que se hizo cargo del doblaje del protagonista de Max Payne en la segunda entrega, y lo destrozó. Lo destrozó porque tú te ponías a jugar a ese juego esperando encontrarte con la misma voz que te había llevado a lo largo de todo el primero, que fue un trabajo excelente de Juan Carlos Lozano, y de repente te encontrabas con el tío más soso, más, no sé, más poco pegadizo, menos empático que te podías tirar a la cara. Fue una gran decepción en ese sentido el segundo para mí, aunque por otra parte era y sigue siendo un juego excelente que, como ya digo, potenciaba los mejores puntos del primero y corregía incluso algunos de sus pequeños errores. Para mí, ya digo que Max Payne, el primero, fue un juego tremendamente revolucionario, y debo darle las gracias a Héctor porque ya no me acordaba de aquel mod en efecto de Matrix, que como experiencia, digamos, Matrix en videojuego sí que fue muy superior a todos los videojuegos de Matrix que vinieron después, tanto el Enter de Matrix como el Path of Neo y otros que hubo. Bueno, pues vamos con el siguiente, y mira, para mí, si alguien en el mundo de los videojuegos ha podido ganar el apelativo de novedoso o al menos creativo,
ese es Hideo Kojima. Sé que he visto en retrospectiva puede parecer una chorrada, pero recuerdo el primer encuentro con Psycho Mantis en el Metal Gear Solid, como te decía que dejaras el mando en la mesa y lo hacía vibrar con su mente, o te leía la memory card y te daba datos de tus juegos, y lo recuerdo todavía como si fuera una idea asombrosa, ¿sabes? Se usaba lo que tenía a su alcance para darte una experiencia de juego que nunca hubieras tenido. Y en realidad puede parecer una chorrada, pero se te tiene que ocurrir esa chorrada. Y por eso mi segundo juego es Death Stranding, el último de Kojima y su estudio. Es bastante complicado explicar de qué va el juego. Probablemente la descripción que puedo dar de él no le haga mucha justicia, pero tampoco quiero entrar en spoilers y de verdad que cuanto menos sepas de la historia, si no has jugado, mejor. Nos presenta un mundo en que las almas se quedan estancadas en nuestro mundo en lugar de pasar al más allá y actúan erráticamente atacando a los vivos para conseguir un cuerpo en el que volver a entrar y volver a vivir. Pero cuando sucede esto, cuando se juntan, la reacción es catastrófica, dando pie a enormes explosiones que destruyen todo a su alrededor. En este mundo, las almas contaminan la atmósfera, hacen que la lluvia envejezca todo lo que toca y bueno, pues con este percal la gente vive en ciudades muy aisladas y los porteadores que llevan bienes de un lugar a otro son prácticamente héroes. Entonces aquí seguro que habéis oído muchas veces aquello de que en un juego haces de chico en los recados, ¿no? Porque sobre todo en juegos de mundo abierto es una mecánica que es muy común, eso de mandarte llevar algo a alguien que está en otro lugar y así vas cambiando de área. En Death Stranding somos eso literalmente, porteadores que van a salvar el mundo. Es un mundo aislado y que tiene que esconderse para no desaparecer y que depende de la gente como nosotros para tener cierta comunicación y contacto. Y como porteadores, la base del juego es pues ir de un sitio a otro llevando cosas. Somos repartidores de globo, con la mochila y todo. La inmensa mayoría del tiempo estamos yendo de un lado para otro, transportando mercancías, con cuidado de no romperlas o perderlas, que no se nos caigan. Para mí, tiene uno de los mundos abiertos más impresionantes que haya jugado y también de los más vacíos y despoblados, porque todo, desde pequeñas pendientes, colinas, piedra, barro, está ahí por algo y nos ayuda o perjudica de alguna manera y hace que nos tengamos que amoldar a la situación para controlar a nuestro personaje. Y de hecho el juego aprovecha esto para que en todo momento presentarte dinámicas nuevas y retos que hacen que la jugabilidad varíe constantemente de principio a fin. Aquí yo no voy a ir tan lejos como Hideo Kojima y decir que este juego inicia un nuevo género, pero sí os diría que es un juego muy diferente a todos los que hayáis jugado antes. Tiene también ese toque Kojima, ¿no? De estar jugando una película, todo literalmente, dada la cantidad de cinemáticas. Pero para gente que disfruta de esto es algo muy guay. Yo recuerdo cuando empecé a jugarlo, mi mujer me preguntó, ¿y esto de qué va? Y no le sabía responder. Y 5 horas después me hizo la misma pregunta y mi respuesta fue la misma. No tengo ni idea de qué va todo esto, no sé lo que estoy jugando, pero es precioso y me está encantando. Y te atrapa eso desde el primer minuto y no te suelta, porque la información va con cuentagotas, pero incluso así quieres absorber cada detalle. Luego también tiene sus fallos. El combate, por ejemplo, me ha parecido bastante olvidable. Esperaba mucho más de la mente detrás de los Metal Gear Solid, donde cada boss tiene mecánicas que tenías que aprender y que era algo así como pequeños minijuegos que tenías que resolver, y aquí el combate es un añadido bastante cutre que no aporta nada, incluso cuando es obligatorio, y quitando un par de situaciones es bastante mecánico. También hay sigilo, pero es totalmente obviable y no aporta nada nuevo, pero este juego es originalísimo y muy muy divertido. A mí de este juego he de decir que yo cuando lo jugué iba con las expectativas muy bajas, pensaba que no me iba a gustar. Y sí me gustó. Y hay una cosa que a mí me maravilla de este juego. Y es, Kojima coge todo lo malo, todo lo criticable de los mundos abiertos, hace un juego con eso y funciona. Y me parece que eso tiene muchísimo, muchísimo mérito, fuera coñas. Hay otra cosa que me gusta y se nota que hace, o sea, que Kojima hizo mucho hincapié en eso, y es, ya que es un juego de caminar, porque al final es un juego de caminar, los combates, de hecho, como comentabas, es quizá de lo que peor funciona en el juego. Ya que es un juego de caminar, es un juego en el que de verdad vas por los distintos tipos de terreno, distintos desniveles, y sientes ese peso del personaje, el peso de la mochila. O sea, yo creo que no había tenido esa sensación de notar los desniveles del peso de mi personaje y del tipo de terreno con ningún otro juego. Y de verdad, las rutas, sí que igual que te digo, el contenido secundario me parece malo y puede convertir el juego de un muy, muy, muy buen juego a un juego bastante aburrido. Sí que te digo, caminar por este juego, ir de punto A a punto B y por las distintas rutas es divertido. Solo el hecho de caminar, de ver los paisajes, visualmente es hermoso, es de los juegos más bonitos que he visto. Y me gustó mucho y sí que me pareció muy original y muy bien hecho. Yo la verdad es que al Death Stranding no lo he jugado, es de los poquísimos juegos de Kojima que no he llegado a jugar, pero sí que me llamó la atención en su día la respuesta muy polarizada que tuvo entre, pues por así decirlo, el mundillo videojueguil. Es decir, había gente diciendo que era una absoluta maravilla y otra gente diciendo que era terriblemente infumable, es decir, que no había por dónde cogerlo. No sé exactamente vosotros dos dónde os situáis en relación a eso. Yo, ¿sabes el mayor problema de este juego, según lo veo?
la campaña de publicidad. La campaña de publicidad, igual que CD Projekt con el Cyberpunk, fue ridícula. O sea, lo de Kojima llamando a actores y diciéndole que lo probasen para que dieran sus opiniones, o no enseñando nada y viniéndose arriba diciendo que iba a renovar el género de los videojuegos, o que el equipo de desarrollo no sabía qué estaba haciendo, y todas esas idas de olla simplemente por puro marketing, a mí me pareció que fue lo que polarizó tanto a la gente, porque era un juego que era muy fácil de testarlo solamente por lo bocas que fue Kojima con la campaña de publicidad. Yo estoy en ese espectro de testar, amar, estoy más cerca del amar ese juego. Por eso, porque es distinto, es diferente a todo lo que hayas jugado. Pero también me parece que si tú estás esperando pues, un Metal Gear, o estás esperando un shooter, o estás esperando algo de acción, te puede defraudar mucho, porque es que el juego no va de eso. Yo entiendo que probablemente no sea un juego para todo el mundo, pero en mi caso me sorprendió para muy bien. Y Héctor, venga, que nos quieres hablar de otro más. Pues sí, y el último que voy a comentar es el Mount & Blade. Este también lo conocí por un amigo y concretamente me lo definió como una mezcla rara entre rol y estrategia. Y sinceramente, creo que es una definición perfecta para este juego. Es un videojuego conceptualmente tan vasto que no sabría ni por dónde empezar a describirlo. El juego empieza como cualquier RPG. Te creas a tu personaje, empiezas haciendo algunas misiones sencillas por el mundo, yendo de punto A a punto B, pero a diferencia de otros RPGs y en detrimento de la trama, algo que en el Bannerlord sí que han querido solucionar, metiendo trama y metiendo una historia principal, esto es solo la punta del iceberg del juego. Poco a poco, a medida que vas jugando, te das cuenta que el juego te ofrece reclutar soldados para tu grupo, que puedes hablar con los distintos nobles del juego, formando tu posición y personalidad en Calradia, que es el mundo de Mount & Blade. Y al final puedes llegar a ser desde un vasallo de un reino a ser tú un poderoso reino que gestione sus tierras y luche contra el resto de reinos del juego. Para mí es un RPG sandbox único y yo sinceramente nunca había visto nada igual. Es que te diría que no tiene títulos a comparar. A mí me gustaría hacer énfasis, incidir precisamente en esto último que has dicho, porque para mí Mount & Blade no tiene títulos a comparar precisamente porque es un género en sí mismo. Es decir, la pequeña desarrolladora que creó el primer Mount & Blade y que después hizo Warband y que ahora hace cosa de un par de años, me parece recordar, sacó Bannerlord, realmente definió un nuevo género, porque es una mezcla de sandbox, mapa, te mueves sobre un mapa, pero después interactúas de forma directa sobre los asentamientos o en las batallas, puedes pegarte con otros, pero no siempre. Esa mezcla de géneros, también con un poquito de politiqueo, de posibilidades de economía, de comprar aquí y vender allá, es una mezcla de géneros que prácticamente no se había hecho antes. En ese sentido, Mount & Blade es un género en sí mismo, y que siendo un juego relativamente sencillo, de mimbres, de planteamientos relativamente sencillos, llega a ofrecer una serie de posibilidades enormes en función de lo que tú quieras hacer. Por no hablar de que tú puedes jugar una partida dedicándote a unas cosas determinadas, es decir, en esta partida me voy a liar con tal facción, voy a llevar un ejército de caballería y voy a hacer todo esto. Y en otra partida, pues decides aliarte con otra o dedicarte simplemente a saquear por ahí de forma aleatoria, etc. Ya digo, para mí uno de los juegos más originales posiblemente que se hayan hecho nunca, que definió un género en sí mismo y que no tiene competencia dentro de su género. Es decir, nadie se ha atrevido, ninguna gran desarrolladora se ha atrevido a intentar hacer algo parecido a Mount & Blade. A mí, además, hay otra cosa que me parece alucinante de este juego, ya en el nivel más técnico, y es lo bien equilibrado que está el mundo. Sin intervención del jugador, las facciones no se acaban de comer nunca todo el territorio a la otra. O sea, más o menos todas las facciones siempre están en un equilibrio con sus batallas, los reinos peleando, pero al final es el jugador el que acaba decidiendo por sus actos qué facción es la que gana, cuál es la que pierde. Y eso me parece complejísimo. Solo hay que ver los Total War, que siempre al final alguna de las facciones del juego hace una bola de nieve que acaba comiéndose a la otra, porque cuanto más poderosa se vuelve, más fácil es destruir al resto. Y en este juego eso no pasa, y me parece algo que le da mucho dinamismo y consigue unas campañas muy largas y muy dinámicas, porque siempre vas a tener algún sitio al que ir, siempre vas a tener alguna facción con la que luchar, no siempre acabas contra la misma, que tiene todo el mapa, y me parece muy bien conseguido. A todo esto, yo también querría añadir que uno de los puntos más fuertes que tiene Mount & Blade, en mi opinión, es que además de todo lo que te ofrece el videojuego como tal, sirve de plataforma
para construir muchas más cosas. Es decir, es un juego tremendamente modificable. La propia desarrolladora sacó un sistema, un módulo sistema, digamos, un módulo system para poder modificar el juego a placer. Y eso favoreció que mucha gente, incluso gente con unos conocimientos de programación bastante básicos, como es mi caso, pudiera llegar a participar en la modificación de este juego y en sacar un montón de mods distintos que pues, amplían, refuerzan, adaptan la base jugable de Mount & Blade a todos los universos que te puedas imaginar. Hay mods de Star Wars, hay mods del Señor de los Anillos, mods, bueno, para dar y tomar. De hecho, uno de los mods favoritos a los que yo he jugado es un mod del Mount & Blade que se llama Prophecy of Pendor y que tiene un trasfondo propio y una historia propia que le dan unas cuantas vueltas a muchos videojuegos, digamos, normales, completos, sacados por grandes desarrolladoras. Bueno, y de hecho el equipo de modders que hizo el de Britain Wilda luego fue contratado y fueron los que hicieron la expansión de los vikingos. Y es una expansión buenísima, con trama y que de hecho yo creo que sirvió mucho para sentar las bases de cómo iba a ser Bannerlord. O sea, el equipo modder de ese juego es buenísimo. En general, los modders de ese juego, supongo, yo no lo conozco, no he visto cómo es el editor de mods, pero supongo que será una herramienta muy buena porque han salido mods muy, muy, muy buenos y muy variados. Hay desde guerras napoleónicas hasta Warhammer, incluso el Warhammer 40.000 creo que hay. Hay un montón de mods. Pues sí, vamos a ver, vamos, que yo recuerde, yo lo manejé durante años, no es un sistema muy intuitivo porque te lo tienes que currar, tienes que bucear un poco en él, pero sí que te permite hacer muchísimas cosas, es decir, te permite hacer de hecho muchas más cosas que en la gran mayoría de los juegos que te puedes encontrar por ahí y que permiten mods. Permite hacer conversiones totales y absolutas, con las únicas limitaciones que puedes tener realmente son las que impone el propio motor del juego, que hombre, sí que hay que decir que es un motor que a día de hoy pues está bastante desfasado y que en ese sentido ya veremos hasta dónde llega Bannerlord, que tiene en la cuestión de implicar a la comunidad para crear contenido un listón muy alto al que medirse y al que aspirar. Otra cosa también a comentar de Mount & Blade, que a mí me sorprendió mucho en su momento, ahora sí que es cierto que como dices pues ha quedado un poco viejo, pero era la sensación de inmersión en la batalla. Para ser un juego en el que eso es solo un elemento más, no es como por ejemplo un Dynasty Warriors, que son las batallas en sí. Para ser un juego donde es un elemento más dentro de un conjunto de elementos, la sensación de inmersión, el poder dar órdenes a las tropas y tal, a mí me pareció muy bueno. Sí que es cierto que hoy en día está un poco viejo y de hecho Bannerlord mejora, sobre todo los asedios. Los asedios han tenido un cambio radical, pero en su momento a mí me gustó muchísimo. Pues llegamos al momento de pasar al juego de la semana, hoy también de la mano de nuestro invitado. El juego de esta semana es OpenTTD, la versión gratuita y de código abierto del Transport Tycoon, un juego de Chris Sawyer publicado a mediados de los 90. El OpenTTD es un juego que presenta unos gráficos pixelados que podríamos denominar retro, que esconden un proyecto colectivo con una comunidad extremadamente activa que se ha dedicado a ir mejorando poco a poco el juego y añadiendo más y más opciones. Esas opciones pueden ser descargadas con total comodidad dentro del propio juego e instaladas como paquetes de datos. Es decir, si el propio juego base se te queda pequeño, si no te llega el número de locomotoras o si quieres ver aparecer más edificios con otras estéticas y demás, pues tú simplemente vas al propio buscador que te integra el propio juego, buscas ahí los paquetes de datos disponibles subidos por la comunidad y te descargas los que quieras probar. Para mi gusto, más allá de esta capacidad de personalización, OpenTTD tiene todo lo que debería tener un buen juego de gestión. Ofrece bastantes opciones y al mismo tiempo no deja de resultar sencillo e intuitivo, con lo cual el resultado es un juego muy muy entretenido. Con el añadido de que además es un proyecto de tipo comunitario y que toma como base un juego de hace 30 años, también funciona prácticamente en cualquier sistema y cualquier equipo. Vamos, que te lo puedes hacer correr con una tostadora. Por último, para terminar ya por hoy, me gustaría señalar que yo este juego, el OpenTTD, lo conocí gracias también a la recomendación de un buen amigo, Jorge Peral. Así que un saludo y un abrazo para él.
Con esto ya llegamos al final. Xoso, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.